Bienvenidos. Hoy les contaremos la historia de Plutarco, un sabio de la antigüedad que nos enseñó a mirar más allá de los hechos históricos y a hacernos las preguntas más profundas. Esperamos que disfruten de este relato. Preguntas como, ¿qué mueve a las grandes figuras de la historia? ¿Qué pensamientos cruzaban por su mente en los momentos decisivos? Leemos sus nombres en los libros, aprendemos las fechas de sus batallas y las leyes que crearon. Sabemos lo que hicieron. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué lo hicieron? ¿Qué los impulsaba a levantarse cada mañana? ¿Cuáles eran sus miedos más profundos, sus ambiciones más secretas, sus pasiones más humanas? Conocer los eventos del pasado es útil, pero entender el alma de las personas que los protagonizaron es algo mucho más profundo. Es la diferencia entre leer un informe y escuchar una confesión. Imaginen por un momento que pudieran sentarse a conversar no con la leyenda, sino con el ser humano. Entender qué sentía Alejandro Magno, no solo al conquistar el mundo, sino al darse cuenta de que ya no quedaban más mundos por conquistar. O comprender la duda de Julio César, no solo al cruzar el río Rubicón, sino en el silencio de la noche anterior a esa decisión que cambiaría la historia para siempre. Parece una fantasía, un viaje imposible en el tiempo. Sin embargo, hace casi 2000 años, vivió un hombre que dedicó su vida entera a hacer precisamente eso. No era un general, ni un emperador, ni un político. Era un sabio, un observador, un maestro en el arte de comprender el carácter humano. Su nombre era Plutarco. Y él no escribía simplemente historia. La historia, para él, era un inmenso escenario lleno de fechas, ejércitos y tratados. A Plutarco le interesaba algo más íntimo, los actores. Él escribía vidas. Se adentraba en la existencia de los grandes hombres de Grecia y Roma no para hacer una lista de sus logros, sino para desentrañar los secretos de su carácter. Buscaba entender cómo la forma de ser de una persona, esa mezcla única de virtudes, defectos, manías y talentos, termina por dictar su destino. Para Plutarco, un comentario casual, una anécdota olvidada o un pequeño gesto podían revelar más sobre una persona que la más grande de sus victorias. Él fue un explorador sin igual de la naturaleza humana, un hombre que nos enseñó a leer entre las líneas de los grandes acontecimientos para encontrar la verdad que se esconde detrás. Este no es solo el relato de un antiguo escritor griego. Es un viaje al corazón del alma humana guiado por uno de sus más grandes conocedores. Acompáñenme a descubrir la historia de Plutarco, el hombre que nos enseñó a ver a los héroes no como estatuas de mármol, sino como seres de carne y hueso, tan complejos, contradictorios y fascinantes como cada uno de nosotros. Para entender su obra, primero debemos entender al hombre y el mundo que lo formó. Un mundo de glorias pasadas y un presente incierto que lo obligó desde niño a hacerse la más importante de las preguntas, ¿qué es lo que realmente hace grande a una persona? Para Plutarco, la respuesta a esa gran pregunta, ¿qué es lo que hace grande a una persona?, comenzó a tomar forma en el lugar más inesperado, el pequeño pueblo donde nació. Su historia no empieza en el bullicio de Roma o en la gloria intelectual de Atenas, sino en un rincón tranquilo y cargado de historia llamado Queronea. Queronea, situada en la región de Beocia, en el corazón de Grecia, no era una gran capital, pero sus campos y colinas susurraban historias de un pasado glorioso y a la vez trágico. Y es que Plutarco creció, literalmente, sobre un cementerio de la historia. A pocos pasos de su casa se encontraba el campo de batalla donde, 3 siglos antes de su nacimiento, se había librado un combate que cambió el destino de Grecia para siempre. Fue allí, en la batalla de Queronea, donde el rey Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, aplastó a las fuerzas unidas de Atenas y Tebas. Este evento marcó el fin de la era de las ciudades-estado griegas independientes, el fin de la Grecia clásica como la conocemos. Imaginen ser un niño curioso, inteligente, creciendo en un lugar donde cada piedra y cada árbol son testigos silenciosos del día en que la libertad de tus antepasados se perdió. El famoso león de Queronea,
un imponente y melancólico monumento funerario, marcaba la tumba donde fueron enterrados los soldados del batallón sagrado de Tebas. Una legendaria unidad de élite que prefirió luchar hasta la muerte antes que rendirse. Esta estatua era una presencia constante, un recordatorio perpetuo del valor, el sacrificio y la derrota. Para el joven Plutarco, la historia no era algo abstracto que se leía en los libros, era el aire que respiraba, una lección de gloria y tragedia que lo rodeaba a diario. Esta experiencia temprana sembró en su mente la semilla de las preguntas que guiarían toda su obra: ¿cómo es que las grandes potencias caen? ¿Qué virtudes llevan a la grandeza y qué defectos conducen a la ruina? ¿Qué podemos aprender de los errores del pasado para vivir una vida mejor en el presente? El mundo en el que Plutarco nació, alrededor del año 46 después de Cristo, estaba lleno de estas contradicciones. Grecia, su patria, ya no era una potencia militar. El poder absoluto, la fuerza bruta y la administración del mundo pertenecían a Roma. Los ejércitos, las leyes, los impuestos y los gobernadores eran romanos. Sin embargo, el alma del mundo civilizado, su sistema operativo cultural, seguía siendo griego. El idioma de la cultura, de la filosofía, de la literatura y del arte era el griego. Un romano educado no era considerado verdaderamente culto si no hablaba griego y conocía sus clásicos. Los hijos de los senadores romanos eran enviados a Atenas para completar su educación, tal como hoy se envían a las grandes universidades del mundo. Plutarco fue el producto perfecto de esta dualidad. Era un orgulloso ciudadano griego, profundamente enamorado de su herencia y convencido de la superioridad intelectual y artística de su cultura. Pero también era un leal ciudadano del Imperio Romano, un imperio que admiraba por su orden, su justicia y su capacidad para mantener la paz en un vasto territorio. Una paz que permitía a hombres como él viajar y estudiar con seguridad. Vivía con un pie en el glorioso pasado de Grecia y otro en el poderoso presente de Roma. Esta tensión entre dos mundos no fue un conflicto para él, sino una fuente inagotable de inspiración. Se dio cuenta de que ambas culturas, la griega y la romana, habían producido hombres de un carácter extraordinario, y que, comparando sus vidas, sus éxitos y sus fracasos, podría encontrar lecciones universales para toda la humanidad. La idea fundamental de su obra más famosa, Las vidas paralelas, nació de esta realidad que vivió desde su infancia. Afortunadamente para él y para nosotros, Plutarco no nació en una familia cualquiera. Pertenecía a una de las familias más ricas y respetadas de Queronea, lo que le permitió recibir una educación excepcional, un privilegio reservado para unos pocos. En sus propios escritos, habla con gran afecto y respeto de su padre, un hombre culto y de profundos valores morales. Su padre le enseñó que la verdadera medida de un hombre no reside en su riqueza o en sus títulos, sino en su carácter. Esta idea, la supremacía de la virtud personal, se convertiría en la piedra angular de todo su pensamiento. Su primera formación no se centró únicamente en la acumulación de datos, sino en la paideia, el ideal griego de formar un ciudadano completo, moralmente sólido y útil para la sociedad. Desde joven, estudió lo que hoy llamaríamos un currículo de artes liberales. Se sumergió en la retórica, que era mucho más que el arte de hablar bonito. La retórica era la ciencia de la persuasión, la herramienta fundamental para la vida pública, la política y la ley. Estudiar retórica significaba analizar discursos, entender la psicología de las audiencias y construir argumentos sólidos, habilidades que después usaría para analizar las decisiones de sus héroes. Estudió matemáticas, ciencias naturales y, por supuesto, filosofía, que sería el gran amor y la guía de su vida. Pero, sobre todo, devoró las grandes obras de la literatura griega. Leyó y releyó a Homero, aprendiendo sobre el valor de Aquiles, la astucia de Odiseo y la dignidad de Héctor. Analizó las tragedias de Sófocles, Esquilo y Eurípides. Estas obras de teatro son, en esencia, profundos estudios psicológicos sobre la ambición, la culpa, el amor y la pérdida. Fue allí, en el teatro griego, donde Plutarco aprendió sobre la amartia, la famosa falla trágica,
ese único defecto en el carácter de un gran héroe que, a pesar de todas sus virtudes, lo conduce inevitablemente a la catástrofe. Esta idea lo fascinaría por siempre. Toda esta educación no solo le dio conocimientos enciclopédicos, sino que afiló sus herramientas como observador y juez del alma humana. Aprendió a identificar las motivaciones ocultas detrás de las acciones de los personajes, a entender cómo sus palabras revelaban su verdadera naturaleza y a ver cómo una sola debilidad de carácter podía destruir un imperio personal. Su mente se estaba convirtiendo en un laboratorio para el estudio de la vida humana. Pero Queronea, con todo su peso histórico y su sólida educación, era un pueblo pequeño. Las preguntas que se habían despertado en la mente del joven Plutarco eran demasiado grandes para ser respondidas allí. La biblioteca local tenía sus límites, y los maestros de su pueblo ya le habían enseñado todo lo que sabían. Sentía la necesidad de beber de una fuente de conocimiento más grande, de contrastar sus ideas con las mentes más brillantes de su tiempo y de ver con sus propios ojos el centro cultural del mundo griego. Su mirada se dirigió hacia el sur, hacia la ciudad que, a pesar de haber perdido su poder militar hacía mucho tiempo, seguía siendo la capital indiscutible del pensamiento, el arte y el saber. Su siguiente destino, el paso lógico en el viaje de cualquier joven intelectual de su época, tenía que ser Atenas. El viaje de Plutarco a Atenas no era simplemente una mudanza a una ciudad más grande, era una peregrinación. Una peregrinación al lugar que, a pesar de haber perdido hacía mucho su poder imperial, seguía siendo el corazón palpitante del saber humano. Al llegar, alrededor del año 66, Plutarco no encontró la Atenas de Pericles, llena de poder y ambición militar. Encontró algo quizás más duradero, una ciudad-universidad. Sus calles eran un museo al aire libre, con el Partenón dominando el horizonte, pero su verdadero tesoro estaba en sus escuelas de filosofía, sus inmensas bibliotecas y en el aire mismo, cargado de debate y de ideas. En este vibrante centro intelectual, Plutarco encontró al hombre que se convertiría en la influencia más importante de su vida, su maestro, Amonio. Amonio no era un filósofo aislado en una torre de marfil, sino un hombre de mundo que enseñó a Plutarco una lección fundamental: la filosofía no era un mero ejercicio intelectual, sino una herramienta práctica para vivir una vida correcta y servir a la comunidad. Amonio era seguidor de Platón, y la filosofía platónica se convirtió en el ancla del pensamiento de Plutarco. ¿Pero qué significaba ser platónico? Significaba creer que, más allá del mundo caótico que vemos, existen verdades eternas y formas perfectas, la idea perfecta de la justicia, del valor, de un buen gobernante. El trabajo del filósofo era usar la razón para intentar comprender estas formas ideales. Esta búsqueda de la esencia de las cosas marcó a Plutarco para siempre. Cuando años más tarde se sentara a escribir sobre Alejandro Magno, no solo querría contar sus batallas, querría encontrar la esencia de su ambición. La filosofía de Platón le dio el método para analizar el carácter humano en su nivel más profundo. Las clases con Amonio se basaban en el diálogo y el debate constante. Los estudiantes, un grupo diverso de jóvenes griegos y ricos aristócratas romanos, no solo leían textos antiguos, sino que discutían problemas de la vida real. Esta educación enseñó a Plutarco a pensar de forma crítica, a analizar argumentos y, sobre todo, a escuchar. Pero su aprendizaje no se limitó al aula. Pasaba horas en el ágora, la antigua plaza del mercado, observando a la gente, escuchando a los oradores, viendo cómo se desarrollaba la vida de la ciudad. Fue en Atenas donde Plutarco encontró su misión en la vida: usar la historia como un gran escenario para explorar lo que a él más le interesaba, la naturaleza humana. Tras completar su formación, la reputación de Plutarco y sus contactos lo llevaron al centro del universo, Roma. La Roma que Plutarco visitó era el polo opuesto de la Atenas que tanto amaba. Si Atenas era una ciudad de pensamiento, Roma era una metrópolis de poder, ruido y acción. Plutarco no fue a Roma como un simple turista, sino como un embajador cultural de Grecia, un filósofo respetado invitado a dar conferencias en las casas de la élite romana.
Fue en estas reuniones donde perfeccionó su particular estilo de enseñanza. Los romanos eran gente práctica y directa. Por eso, Plutarco, en lugar de dar sermones abstractos, enseñaba a través de historias. Cuando quería hablar sobre el peligro de la ira, no citaba a Platón, sino que contaba una anécdota sobre un general que, en un ataque de furia, tomó una decisión desastrosa. Su método era la persuasión suave, el uso de ejemplos históricos para ilustrar principios morales universales. Este enfoque encantó a los romanos, que vieron en él no a un pedante, sino a un hombre sabio y agradable. Su influencia creció tanto que se hizo amigo de hombres muy poderosos e incluso obtuvo la ciudadanía romana, el máximo honor que el imperio podía conceder. Así, Plutarco completó la primera gran etapa de su formación. En la tranquila Atenas había entrenado su mente, aprendiendo a razonar y a debatir. Y en la bulliciosa Roma había observado el poder en acción, aprendiendo cómo funciona el mundo de los hombres y perfeccionando su arte de contar historias. El joven estudiante de Queronea se había convertido en un filósofo de mundo, listo para el siguiente paso en su camino vital. Imaginen a un viajero que durante varios días ha caminado por los senderos montañosos de Grecia. Y de pronto, tras un recodo del camino, se le revela una vista sobrecogedora. En la ladera del monte Parnaso, como un nido de águila, se extiende un complejo de majestuosos templos y tesorerías. Esto es Delfos. El aire aquí parece enrarecido, y el silencio solo es interrumpido por el viento que silba entre las columnas. El viajero siente un escalofrío de asombro. Ha llegado al lugar que todos los griegos y romanos consideraban el centro del universo, el lugar donde el dios Apolo hablaba con los mortales. Y en el corazón de este lugar sagrado, servía el hombre que conocemos como Plutarco. Su nombramiento como sacerdote en Delfos no fue simplemente un cargo honorífico, se convirtió en la misión de su vida. El día a día de Plutarco el sacerdote no se parecía en nada a la vida de un filósofo ordinario. Su jornada comenzaba con rituales, con la observación de presagios. Caminaba por la vía sagrada, pasando junto a las tesorerías construidas por las distintas ciudades-estado en agradecimiento al dios por sus victorias. Cada una de ellas estaba llena de armas capturadas, de oro y de obras de arte. Para Plutarco, esto no era un simple almacén de objetos de valor, sino un manual de historia tangible y cotidiano. Aquí, el escudo dejado por los atenienses tras la batalla de Maratón. Allá, los cascos de los espartanos. Él, literalmente, vivía y respiraba entre los mayores acontecimientos del pasado. Su deber era recibir a los huéspedes distinguidos, gobernadores romanos, senadores, generales. Ellos no venían aquí como los amos del mundo, sino como humildes suplicantes en busca del consejo de un dios. Plutarco, con su impecable educación y su serena dignidad, conversaba con ellos. Debía prepararlos para el momento culminante, la consulta con el oráculo. Imaginen la tensión en la sala de espera. Un hombre poderoso, acostumbrado a comandar legiones, aguardando con nerviosismo la críptica profecía que la sacerdotisa Pitia pronunciaría desde las profundidades de su santuario. Y después, cuando el visitante salía perplejo o asustado por la enigmática respuesta, eran sacerdotes como Plutarco quienes le ayudaban a encontrarle un sentido. No daban interpretaciones directas, pero a través de razonamientos filosóficos, ejemplos históricos y consejos morales, guiaban a la persona hacia una correcta comprensión de la voluntad divina. Esta práctica diaria convirtió a Plutarco no solo en un teórico, sino en un verdadero psicólogo. Veía a las personas en sus momentos de máxima vulnerabilidad, cuando todas las máscaras caían y quedaban al desnudo sus verdaderos miedos y ambiciones. Fue precisamente en Delfos donde su filosofía echó raíces en la realidad. Una cosa es debatir sobre la virtud en la calma de una escuela ateniense. Otra muy distinta es ver cada día cómo la codicia, el miedo y el orgullo llevan a los hombres más poderosos del mundo al borde del abismo. Observando este flujo interminable de destinos humanos, Plutarco comprobaba en la práctica la certeza de sus ideas: no es la riqueza, ni la fuerza, sino el carácter
La verdadera medida de un hombre y la causa de su ascenso o su caída. Servir en Delfos le dio a Plutarco ese pilar que lo distinguió de otros sabios. Él no era simplemente un intelectual. Era un hombre de fe, inmerso en la esencia misma de la vida espiritual de su pueblo. Esta experiencia dotó a sus futuras obras de una profundidad y una autoridad que se sienten incluso 2000 años después. Aquí, en las laderas del Parnaso, el estudiante de los filósofos se transformó definitivamente en un maestro de la humanidad, listo para comenzar su gran obra. Con su formación intelectual, política y espiritual ya completa, Plutarco se estableció definitivamente en su tranquila ciudad natal de Queronea. Lejos del ruido de Roma y de los debates de Atenas, el sabio estaba por fin listo para emprender la monumental tarea que había estado gestando en su mente durante años, la obra que lo convertiría en inmortal. Fue aquí, en la calma de su hogar, rodeado de su familia, sus amigos y sus alumnos, donde comenzó a escribir su magnum opus, su gran obra, Las vidas paralelas. Pero, ¿por qué empezó este proyecto tan ambicioso? No lo hizo simplemente por un interés académico o por el deseo de registrar el pasado. La motivación de Plutarco era mucho más profunda y tenía un triple propósito. En primer lugar, era un proyecto educativo y moral. Plutarco escribía para la élite educada del mundo grecorromano, pero sobre todo, escribía para sus hijos, sus amigos y para cualquier persona que quisiera vivir una vida más virtuosa. Él creía firmemente que la historia era la mejor maestra de vida. Al presentar las vidas de los grandes hombres del pasado, con sus triunfos gloriosos y sus fracasos estrepitosos, quería ofrecer un espejo. Un espejo en el que los lectores pudieran ver ejemplos de valor, justicia y moderación para imitar, así como ejemplos de arrogancia, crueldad y corrupción para evitar. Su libro no era una simple colección de biografías, era un manual para la formación del carácter. En segundo lugar, era un proyecto cultural y político. No olvidemos que Plutarco era un griego viviendo bajo el dominio de Roma. Al crear sus biografías en pares, colocando a un ilustre griego junto a un ilustre romano, estaba llevando a cabo un acto de diplomacia cultural de enorme sutileza e inteligencia. Estaba construyendo un puente entre las dos culturas. Por un lado, le mostraba a sus compatriotas griegos que los romanos, sus conquistadores, también habían producido hombres de una virtud y una grandeza extraordinarias, dignos de admiración. Por otro lado, y quizás más importante, le recordaba al mundo romano que la herencia griega no tenía nada que envidiarle a la suya. Al poner a Alejandro Magno al mismo nivel que Julio César, o al orador griego Demóstenes a la altura del orador romano Cicerón, estaba afirmando la igualdad moral e intelectual de Grecia. Era una forma elegante de preservar y honrar el legado de su pueblo. Finalmente, su propósito era fundamentalmente filosófico. Buscaba patrones en la historia, quería descubrir si existían leyes universales que gobernaran el éxito y el fracaso, la grandeza y la caída. Se preguntaba si el carácter de un hombre era verdaderamente su destino. El concepto de la obra era tan original como grandioso. Las vidas paralelas, o bioi paralleloi en griego, es una serie de biografías organizadas en parejas. Cada pareja consiste en un griego y un romano, elegidos cuidadosamente por las similitudes en sus vidas, sus carreras o su carácter. Por ejemplo, el legendario y austero legislador de Esparta, Licurgo, es emparejado con el piadoso y pacífico segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Teseo, el mítico fundador de Atenas, es comparado con Rómulo, el mítico fundador de Roma. Y al final de la mayoría de estas parejas biográficas, Plutarco añadía un ensayo final llamado Sin crisis o comparación, en el que analizaba directamente las semejanzas y diferencias entre los dos hombres, emitiendo un juicio moral sobre cuál de los dos había actuado de forma más virtuosa en situaciones similares. Pero la verdadera revolución de Plutarco no estaba solo en la estructura de su obra, sino en su enfoque. Él mismo lo dice claramente en la introducción a la vida de Alejandro: no escribo historias, sino vidas. Esta es una de las frases más importantes de toda la historiografía antigua. ¿Qué quería decir con esto?
Quería decir que su objetivo no era hacer una crónica detallada de cada batalla, cada ley y cada evento político. Él creía que la verdadera esencia del carácter de una persona no siempre se revela en sus hazañas más espectaculares y públicas. A menudo, afirmaba, un detalle aparentemente insignificante, una broma, un comentario casual, una pequeña decisión personal, puede decirnos mucho más sobre el alma de un hombre que una batalla en la que mueren miles de personas o la conquista de una ciudad. Este enfoque hacía que sus biografías se sintieran increíblemente íntimas y psicológicas. Mientras otros historiadores miraban a los grandes hombres a través de un telescopio, desde la distancia de los grandes eventos, Plutarco los miraba a través de un microscopio, buscando esas pequeñas pistas que revelaban su verdadera naturaleza. No le interesaba la estatua de mármol en la plaza pública, le interesaba el ser humano de carne y hueso que se escondía detrás de ella. Para llevar a cabo este proyecto, Plutarco se convirtió en un investigador incansable. Era un lector voraz. En sus obras cita a más de 250 autores, muchos de cuyos escritos se han perdido y solo los conocemos gracias a él. Viajó, visitó los lugares donde vivieron sus héroes, leyó inscripciones en monumentos y, seguramente, tuvo acceso a archivos y bibliotecas en Atenas y Roma. Hay que admitir que no era un historiador en el sentido moderno de la palabra. A veces incluía anécdotas y rumores que hoy consideraríamos poco fiables. Sin embargo, a menudo era honesto al respecto, avisando al lector cuando una historia parecía más un mito que un hecho. Su objetivo no era la precisión factual a toda costa, sino la verdad moral. La pregunta que le importaba no era tanto ¿sucedió esto exactamente así?, sino ¿qué nos enseña esta historia sobre el carácter humano? Con las vidas paralelas, Plutarco no solo escribió un libro, inventó un género. Creó la biografía moral, una forma de arte que usaría la vida de un individuo como un lienzo para explorar las preguntas más profundas de la existencia. Para entender de verdad el poder de su método, debemos ver cómo lo aplicó en la práctica, al analizar a dos de los hombres más famosos y formidables que jamás pisaron la tierra. Para comprender verdaderamente el genio de Plutarco, debemos pasar de la teoría a la práctica. Y no hay mejor manera de hacerlo que analizando la pareja más estelar y poderosa que nos legó, la del griego Alejandro Magno y el romano Julio César. Esta no es una simple biografía de dos hombres, es un estudio profundo sobre la anatomía de la ambición. Plutarco los eligió porque representan la cumbre del poder y el genio militar en sus respectivas civilizaciones. Ambos eran hombres de una energía casi sobrehumana, líderes carismáticos capaces de inspirar una lealtad fanática en sus soldados, y estrategas brillantes que redibujaron el mapa del mundo conocido. Ambos alcanzaron un poder que ningún compatriota suyo había logrado antes. Y ambos tuvieron un final abrupto, muriendo en la cima de su gloria. Las similitudes eran tan evidentes que la comparación era inevitable. Plutarco comienza mostrando sus paralelismos. Nos cuenta cómo ambos, desde jóvenes, mostraron una sed de gloria insaciable. Relata la famosa anécdota de un joven Alejandro llorando al enterarse de las victorias de su padre, el rey Filipo, quejándose de que su padre no le iba a dejar nada que conquistar. De igual manera, nos muestra a un César ya adulto, llorando en Hispania frente a una estatua de Alejandro, frustrado porque a su edad Alejandro ya había conquistado el mundo, mientras que él sentía que aún no había hecho nada memorable. Con estas dos pequeñas historias, Plutarco nos sumerge en la psicología de sus protagonistas. No eran hombres que buscaban riqueza o comodidad, buscaban la inmortalidad a través de la hazaña. Describe también su genio militar compartido. Su audacia en el campo de batalla, su habilidad para tomar decisiones rápidas y arriesgadas, y, sobre todo, la increíble conexión que tenían con sus tropas. Sus soldados no solo los seguían, los adoraban. Soportaban marchas inhumanas y luchaban contra enemigos muy superiores en número simplemente por la fe que tenían en su líder. Pero es en las diferencias donde el análisis de Plutarco se vuelve magistral, pues es ahí donde revela el carácter. Mientras que la ambición de Alejandro era impetuosa, poética,
casi mítica, como una fuerza de la naturaleza, la de César era más cerebral, paciente y política. Alejandro conquistó el mundo en una sola y frenética campaña que duró poco más de una década, siempre avanzando hacia lo desconocido. La carrera de César, en cambio, fue una larga y calculada partida de ajedrez político y militar que duró décadas. Plutarco no oculta los defectos de sus héroes, pues son esenciales para entenderlos. Nos presenta el lado oscuro de Alejandro, su terrible temperamento, exacerbado por el vino y el poder absoluto. Narra con pesar el episodio en que, durante un banquete y completamente borracho, Alejandro asesina con una lanza a su amigo Quito, el hombre que le había salvado la vida en una batalla. Solo porque éste se atrevió a criticarlo. Para Plutarco, este no es el acto de un monstruo, sino la tragedia de un alma noble corrompida por un poder sin límites. Es una lección sobre cómo la ira puede destruir lo que más amamos. En contraste, los vicios de César eran menos pasionales y más fríos. Plutarco describe su crueldad en la guerra de las Galias como algo pragmático y a veces calculado para inspirar terror y asegurar la obediencia. Su ambición no lo llevaba a ataques de furia, sino a una determinación implacable que no se detenía ante nada ni nadie. Finalmente, Plutarco analiza su relación con el poder. Alejandro, al conquistar Persia, adoptó las costumbres de un monarca oriental, exigiendo que sus súbditos se postraran ante él como si fuera un dios. Esto ofendió profundamente a sus compañeros macedonios. César, por otro lado, aun siendo el amo absoluto de Roma, siempre mantuvo la apariencia de ser un simple ciudadano de la República. Rechazó la corona de rey cuando se la ofrecieron, sabiendo que el título era odiado por los romanos. Sin embargo, su poder era tan inmenso que un grupo de senadores, temiendo que tarde o temprano se convertiría en un tirano, decidió asesinarlo para salvar a la República. Al comparar a estos dos gigantes, Plutarco no busca simplemente decidir quién fue mejor. Lo que busca es mostrarnos, a través de sus vidas paralelas, verdades universales sobre la condición humana. Nos muestra que una ambición desmedida, incluso cuando va acompañada del mayor de los talentos, a menudo conduce a la tragedia, tanto para el héroe como para quienes lo rodean. Nos enseña que el poder absoluto es el examen más difícil para el carácter de una persona, un examen que casi nadie logra aprobar. El profundo análisis que Plutarco hace de Alejandro y César no es un caso aislado. Es el mismo método que aplica a casi 50 figuras más, creando un extraordinario mosaico de la experiencia humana. Al leer las vidas paralelas en su conjunto, empezamos a ver que no son solo historias individuales, son una profunda meditación sobre las fuerzas que gobiernan la vida, el carácter, la virtud, el vicio y el misterioso papel de la fortuna. Si hubiera que resumir toda la filosofía de las vidas paralelas en una sola frase, sería esta: el carácter es el destino. Para Plutarco, más importante que el lugar de nacimiento, la riqueza o incluso el talento natural de una persona, es su brújula moral interna. Creía que las decisiones que un hombre toma, grandes o pequeñas, emanan de su carácter y que la suma de esas decisiones, con el tiempo, forja su destino. Su obra es una demostración a gran escala de esta idea. A través de sus héroes, Plutarco nos presenta una verdadera galería de las virtudes. Nos muestra la justicia incorruptible de Arístides, un político ateniense tan famoso por su honestidad que se ganó el apodo de El Justo. Vemos el patriotismo y el autosacrificio de hombres como Catón el Joven, que prefirió morir antes que ver el fin de la República Romana. Admiramos la sabiduría y la moderación de Solón, el legislador que dio a Atenas leyes justas, o la prudencia de Fabio Máximo, el general romano que salvó a su patria de Aníbal no luchando, sino con una paciencia estratégica. Al presentar a griegos y romanos que encarnan estas virtudes, Plutarco nos enseña que la grandeza moral no pertenece a una sola nación, sino que es un patrimonio de toda la humanidad. Pero quizás las lecciones más poderosas de Plutarco provienen de sus estudios sobre el vicio y el fracaso. Él es un maestro en el análisis de la falla trágica, ese defecto de carácter que lleva a la ruina incluso a los hombres más brillantes.
Vemos cómo la arrogancia, o ibris como la llamaban los griegos, destruye al talentoso general ateniense Alcibíades. Era un hombre que lo tenía todo, belleza, inteligencia, carisma, pero su egoísmo y su falta de lealtad lo llevaron a traicionar a su propia ciudad y a morir de forma miserable. Lo mismo vemos en su contraparte romana, Coriolano, un héroe de guerra cuya soberbia lo llevó a volverse contra Roma, el lugar que tanto amaba. Plutarco también nos advierte sobre el peligro de la codicia a través de la terrible historia de Craso, el hombre más rico de Roma. Su insaciable deseo de más oro y más gloria lo impulsó a lanzar una guerra desastrosa en Partía, donde no solo fue humillado y derrotado, sino que, según la leyenda, sus captores lo ejecutaron vertiéndole oro fundido por la garganta, un final simbólico y terrible para una vida dedicada a la avaricia. En la vida de Marco Antonio, vemos cómo la pérdida de la autodisciplina y la sumisión a la pasión por Cleopatra lo llevaron a abandonar sus deberes como romano y a perderlo todo, su honor, su poder y su vida. Sin embargo, Plutarco no era un moralista ingenuo. Sabía perfectamente que la vida no es una simple ecuación matemática donde la virtud siempre es recompensada y el vicio siempre es castigado. Entendía que existía una fuerza poderosa e impredecible que podía cambiarlo todo en un instante, la suerte, el azar, lo que los griegos llamaban tiche y los romanos, fortuna. En sus biografías, vemos constantemente cómo la fortuna interviene, a veces elevando a un hombre mediocre a grandes alturas y otras veces destruyendo al hombre más virtuoso. Entonces, ¿cuál es el sentido de esforzarse por ser virtuoso si la suerte puede destruirlo todo? La respuesta de Plutarco es sutil y profunda. Para él, un buen carácter no es una garantía de éxito, pero es la mejor defensa posible contra los golpes de la fortuna. El hombre virtuoso puede que no siempre gane, pero nunca será completamente derrotado, porque conservará su dignidad y su paz interior. El hombre vicioso, por otro lado, aunque la fortuna lo favorezca, vivirá siempre como un esclavo de sus pasiones y de su miedo. Así, las vidas paralelas se convierten en mucho más que un libro de historia. Son una escuela de vida. Una escuela que nos enseña a través de ejemplos reales y dramáticos sobre la importancia de la integridad, el peligro de la arrogancia y la compleja danza entre nuestras decisiones y el azar. Pero, ¿cómo lograba Plutarco exactamente esta profunda visión psicológica? ¿Cuál era la técnica específica que utilizaba para levantar las capas de la historia y revelar el alma de un hombre? Para entender eso, debemos observar más de cerca su método único como escritor. Como vimos, el gran objetivo de Plutarco era usar la vida de los grandes hombres como un laboratorio para estudiar el carácter. Pero para hacerlo, necesitaba un método. No podía simplemente repetir lo que otros historiadores ya habían contado. Tenía que inventar su propia forma de mirar el pasado, una técnica que le permitiera ir más allá de los hechos y llegar hasta el alma. Y la clave de su método revolucionario se encuentra en una sola frase, quizás la más importante que escribió: no escribo historias, sino vidas. Pensemos en esta distinción, porque es fundamental. Una historia, para los antiguos, era una crónica de grandes eventos públicos, guerras, conquistas, alianzas, leyes, discursos. Estos son los acontecimientos visibles, la punta del iceberg que todo el mundo puede ver. Pero Plutarco sabía que la mayor parte de un iceberg se encuentra oculta bajo el agua. Y para él, esa parte sumergida, invisible para la mayoría, era el verdadero carácter de una persona, su vida privada, sus hábitos, sus amistades, sus reacciones espontáneas, sus palabras dichas en voz baja. El genio de Plutarco consistió en su decisión de sumergirse en esas aguas profundas. Su principal herramienta para esta exploración fue la anécdota, el pequeño detalle revelador. Él creía que las personas, especialmente las que están en el poder, actúan de forma calculada durante los grandes eventos. Muestran una máscara al público. Pero es en los momentos pequeños, en las situaciones cotidianas y en las interacciones no preparadas, donde esa máscara se cae y su verdadera naturaleza se hace visible. Por eso, Plutarco buscaba con la paciencia de un detective esas pequeñas señales del carácter.
Por ejemplo, para ilustrar la increíble seriedad y dedicación de Pericles, el gran líder de Atenas, Plutarco no se limita a describir sus estrategias políticas. Nos cuenta un detalle de su vida cotidiana. Durante años, Pericles nunca fue visto caminando por ninguna otra calle de Atenas que no fuera la que llevaba de su casa a la asamblea, al ágora. Con esta simple imagen, Plutarco nos dice más sobre el enfoque absoluto y la disciplina de Pericles que un largo análisis de sus discursos. Nos muestra a un hombre cuya vida entera estaba consagrada a su deber cívico, sin distracciones. Otro ejemplo lo vemos en su biografía de Catón el Viejo, un político romano famoso por su rigidez moral. Un historiador tradicional se habría centrado en sus batallas y sus posturas en el Senado. Plutarco hace eso, pero también nos lleva al interior de su casa. Nos cuenta cómo Catón administraba su granja, cómo trataba a sus esclavos, su extrema frugalidad, llegando a vender a sus esclavos ancianos para no tener que alimentarlos cuando ya no eran productivos. Para un historiador moderno, esto podría ser un detalle menor o incluso de mal gusto. Para Plutarco, es una pieza clave de evidencia forense. Nos revela la dureza y la falta de compasión que eran el lado oscuro de la famosa austeridad de Catón. Es importante entender que Plutarco no era un simple coleccionista de chismes. Cada anécdota que incluye en sus obras está cuidadosamente seleccionada. No está ahí para entretener, sino para servir como prueba en el juicio moral que está construyendo. Cada pequeño relato es un ladrillo en el edificio del carácter de su personaje. A veces, él mismo nos dice que una historia probablemente no sea cierta, pero la cuenta de todos modos, porque, sea real o no, lo que esa historia revela sobre la reputación del personaje, sobre lo que la gente creía de él, también es una forma de verdad. Este enfoque, este principio del iceberg, es lo que hace que sus biografías se sientan tan increíblemente modernas y psicológicas. Plutarco fue uno de los primeros en entender que, para comprender de verdad a una persona, no hay que mirar donde todos miran, sino que hay que prestar atención a los detalles que todos los demás ignoran. Es esta técnica la que transforma a sus personajes de estatuas de mármol en seres humanos de carne y hueso, llenos de contradicciones. Pero Plutarco no solo quería que conociéramos a sus héroes. Tenía un objetivo aún más ambicioso, que, a través de ellos, nos conociéramos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a la segunda parte de su método. Hemos visto cómo Plutarco, con la precisión de un cirujano, utilizaba los pequeños detalles para revelar el carácter verdadero de sus personajes. Pero este análisis psicológico no era su objetivo final. El propósito de Plutarco era mucho más ambicioso y profundamente personal. Él no quería simplemente que conociéramos a los grandes hombres del pasado, quería que, a través de ellos, llegáramos a conocernos a nosotros mismos. A esto podemos llamarlo el efecto espejo. Plutarco concebía sus biografías como un salón de espejos morales. Al leer sobre la vida de una persona virtuosa, él esperaba que viéramos un reflejo, no de lo que somos, sino de lo que podríamos llegar a ser. La valentía de un general, la justicia de un estadista o la sabiduría de un legislador no estaban ahí solo para ser admiradas desde la distancia. Eran un llamado a la acción. Plutarco quería que esa admiración encendiera en el lector el deseo de cultivar esas mismas virtudes en su propia vida. Creía que la virtud se aprende y se fortalece a través de la imitación de buenos ejemplos. Del mismo modo, al presentarnos los vicios y los errores catastróficos de sus personajes, Plutarco nos ponía frente a un espejo mucho más incómodo. Al leer sobre la arrogancia destructiva de Coriolano o la ira incontrolable de Alejandro, la intención de Plutarco era que nos hiciéramos una pregunta inquietante. ¿Hay algo de esa misma arrogancia o de esa misma ira dentro de mí? El fracaso de sus personajes se convierte así en una advertencia, en una lección que podemos aprender sin tener que sufrir las terribles consecuencias. Es una oportunidad para examinar nuestras propias fallas de carácter y empezar a corregirlas antes de que nos lleven por un camino similar. Esto significa que Plutarco exige un lector activo. No quiere que seamos espectadores pasivos de un drama histórico.
Quiere que seamos participantes activos en un ejercicio de autoexamen. La lectura de sus obras se convierte en un diálogo silencioso entre el personaje, Plutarco, y el propio lector. Y es aquí donde la estructura de las vidas paralelas revela su verdadero genio. La comparación entre un griego y un romano no es un simple concurso para ver quién fue mejor. Es una herramienta diseñada para estimular nuestro juicio moral. Al tener dos vidas similares pero con resultados diferentes, Plutarco nos obliga a pensar. ¿Por qué este hombre triunfó donde el otro fracasó? ¿Tenían la misma virtud, pero la aplicaron de manera distinta? ¿Fue uno más afortunado que el otro? La comparación nos fuerza a analizar las situaciones desde múltiples ángulos, a sopesar diferentes tipos de virtudes y a entender que la vida moral rara vez es simple. Nos entrena para ser mejores jueces, no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Para Plutarco, sus biografías eran una especie de terapia para el alma. Él creía que, así como un médico diagnostica las enfermedades del cuerpo, un filósofo debe diagnosticar las enfermedades del carácter, la envidia, la codicia, el miedo, la ira. Las vidas de los grandes hombres eran su colección de casos clínicos. Al estudiarlos, podemos aprender a reconocer los síntomas de estas enfermedades morales en nuestra propia vida y a tratarlas con el remedio de la razón y la virtud. Hay una famosa frase de Plutarco que resume perfectamente su filosofía educativa: la mente no es una vasija para llenar, sino un fuego para encender. Sus biografías no están diseñadas para llenar nuestra mente de datos históricos. Están diseñadas para encender en nosotros el fuego del autoconocimiento y el deseo de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Así, el método de Plutarco queda completo. Primero, a través de los pequeños detalles, nos muestra la verdad del carácter de un hombre. Y luego, al presentarnos esa verdad, convierte su vida en un espejo para que examinemos la nuestra. Sin embargo, este profundo proyecto moral no se limitó a las vidas de los grandes y famosos. Plutarco también dedicó una enorme parte de su vida a escribir ensayos más cortos sobre cómo aplicar estos mismos principios filosóficos directamente a los desafíos de la vida cotidiana. Esa vasta y fascinante colección de escritos es conocida como la Moralia. El inmenso proyecto de las vidas paralelas no fue el único legado de Plutarco. A la par que exploraba la vida de los grandes héroes, dedicó una enorme parte de su tiempo a escribir una colección vasta y variada de ensayos, diálogos y cartas sobre un sinfín de temas. Esta colección, conocida hoy como la Moralia o Tratados Morales y Filosóficos, nos revela una faceta diferente de nuestro autor. Si en las vidas era un biógrafo moral, en la Moralia es un consejero, un psicólogo y un amigo sabio que nos habla directamente sobre cómo navegar los desafíos de la vida cotidiana. La Moralia no es un solo libro, sino una biblioteca entera. Son más de 70 escritos que sobreviven hasta hoy, y su diversidad es asombrosa. Plutarco escribe sobre ética, política, religión, literatura, ciencia, amor y educación. Su objetivo, a lo largo de toda esta obra, es siempre el mismo: hacer que la filosofía sea útil. Para él, la filosofía no debía quedarse en debates abstractos entre eruditos, su verdadero propósito era bajar a la arena de la vida y ayudarnos a ser personas más felices, más serenas y más virtuosas. El tono de estos escritos es a menudo cálido, íntimo y accesible. Plutarco no nos habla desde un pedestal, como un maestro autoritario, sino que conversa con nosotros, como un guía experimentado. Sus ensayos están llenos de anécdotas, citas de poetas y ejemplos históricos, muchos de ellos extraídos de su propio trabajo en las vidas paralelas. Esto hace que sus argumentos sean fáciles de entender y muy entretenidos de leer. En la Moralia encontramos consejos prácticos que parecen escritos para el hombre del siglo XXI. Por ejemplo, en su ensayo sobre el control de la ira, ofrece técnicas casi de terapia moderna para manejar nuestros impulsos. Aconseja retrasar la reacción, usar un espejo para ver lo irracional que nos vemos cuando estamos enojados, y entender que la ira casi siempre nos daña más a nosotros mismos que a nuestro enemigo. En otro ensayo fascinante,
llamado Cómo sacar provecho de los enemigos, Plutarco nos presenta una idea radical. Sostiene que nuestros enemigos, en cierto modo, pueden ser nuestros mejores maestros. Mientras que nuestros amigos a menudo nos adulan y ocultan nuestras faltas, un enemigo nos dirá la verdad más cruda sobre nuestros defectos. Por lo tanto, en lugar de odiarlos, deberíamos escuchar sus críticas con atención, pues pueden revelarnos debilidades que necesitamos corregir. También nos ofrece una guía increíblemente moderna sobre el arte de la comunicación en su tratado sobre la charlatanería. En él, nos advierte contra el peligro de hablar sin pensar, de los chismes y de la necesidad de ser dueños de nuestras palabras. En una era de redes sociales, donde las opiniones se emiten de forma instantánea y a menudo irreflexiva, sus consejos sobre el valor del silencio y la importancia de escuchar son más relevantes que nunca. Plutarco también explora en profundidad las relaciones humanas. Escribió tratados sobre el amor fraterno y la amistad, pero quizás el más famoso es sus consejos para el matrimonio. Escrito como un regalo de bodas para una pareja de amigos, este texto es una joya de sabiduría sobre la vida en pareja. Habla de la importancia del respeto mutuo, de la paciencia, de compartir intereses y de resolver los conflictos con afecto. Su visión del matrimonio como una asociación basada en la amistad y la colaboración intelectual es increíblemente progresista para su época. A lo largo de toda la Moralia, el mensaje central de Plutarco es claro: la felicidad no depende de factores externos como la riqueza o el poder, sino de un estado interno, de la tranquilidad del ánimo. Dedicó un ensayo entero a este tema, explorando cómo podemos alcanzar la paz interior a través de la razón, el control de los deseos y una correcta comprensión de lo que está y no está en nuestro poder. Estos escritos nos muestran a un Plutarco más personal, un hombre profundamente preocupado por el bienestar de sus semejantes. La Moralia es, en esencia, una extensa colección de medicina para el alma. Sin embargo, en ninguna parte vemos el corazón de Plutarco, el hombre, de forma más clara y conmovedora que cuando tuvo que aplicar toda su filosofía a la mayor tragedia de su propia vida. Los consejos de Plutarco sobre cómo manejar la ira, cómo vivir en pareja o cómo encontrar la paz interior son sabios y útiles. Pero, ¿funcionan de verdad cuando la vida nos golpea con su máxima crueldad? ¿Era la filosofía de Plutarco un refugio real contra el sufrimiento, o solo un conjunto de bellas teorías? La respuesta a esta pregunta nos la da el propio Plutarco, no a través de un ensayo formal, sino a través de uno de los documentos más íntimos y conmovedores que nos han llegado de la antigüedad. Una carta personal a su esposa, Timaxena. Plutarco y su esposa tuvieron varios hijos, pero el destino les asestó un golpe terrible. Su única hija, una pequeña de 2 años a la que amaban profundamente y que también se llamaba Timaxena, murió a causa de una enfermedad. La noticia le llegó a Plutarco mientras estaba de viaje, lejos de casa, dejándolo solo para procesar su propio dolor e imaginando el sufrimiento de su esposa. Fue en ese momento de profunda angustia cuando le escribió una carta que conocemos hoy como la consolación a su esposa. Este texto es extraordinario porque en él vemos al hombre detrás del sabio. No es un filósofo hablándole al mundo, es un esposo hablándole a su esposa, un padre afligido consolando a una madre afligida. El tono es de una ternura y un respeto inmensos. No empieza diciéndole a su mujer que no llore o que sea fuerte. Al contrario, reconoce la profundidad de su pérdida compartida. Escribe: sé que el dolor que sientes es tan grande como el mío. La elogia por la compostura que, según le han contado, ha mantenido, evitando los lamentos exagerados y públicos que eran comunes en la época. Una vez que ha validado su dolor, Plutarco, con una delicadeza infinita, intenta ofrecerle consuelo a través de la razón y la filosofía. Le pide que recuerde los momentos felices que la pequeña les regaló. Argumenta que no deben medir la vida de su hija por el tiempo que les fue arrebatada, sino por la alegría que les trajo. Esos 2 años de felicidad, le dice, son un tesoro que nadie les puede quitar, un recuerdo hermoso que debe prevalecer sobre la amargura de la pérdida. En lugar de obsesionarse con lo que ya no tienen, deben estar agradecidos por lo que tuvieron. Luego,
recurriendo a sus creencias platónicas, reflexiona sobre la naturaleza del alma. Sugiere que el alma de una niña tan pequeña, tan pura y sin mancha de las corrupciones del mundo, no ha sufrido un final terrible. Al contrario, es probable que haya regresado de forma suave y pacífica a un estado mejor y más divino, libre del dolor y de las enfermedades del cuerpo. No lo presenta como una certeza, sino como una esperanza razonable, una forma de cambiar la perspectiva del entierro de un cuerpo a la liberación de un alma. Finalmente, le recuerda a su esposa que su forma de sobrellevar el duelo es importante. Le dice que un luto excesivo y descontrolado sería una contradicción con la vida feliz y el carácter dulce de su hija. La mejor manera de honrar su memoria, argumenta, no es a través de las lágrimas sin fin, sino viviendo de una manera virtuosa y encontrando de nuevo la alegría en las cosas que les quedan, sus otros hijos, su vida en común, su amor mutuo. Esta carta es una ventana directa al corazón de Plutarco. Nos muestra que su filosofía no era una máscara para el público. Era el ancla a la que él mismo se aferraba en medio de la peor tormenta de su vida. Vemos su humanidad, su empatía, su profundo amor por su familia. Y vemos a un hombre que utiliza la razón no para reprimir el sentimiento, sino para guiarlo y transformarlo en algo constructivo. La consolación a su esposa es quizás la prueba más poderosa de la grandeza de Plutarco. No porque sea su texto más brillante intelectualmente, sino porque es el más auténticamente humano. Nos demuestra que la sabiduría que predicaba era la misma sabiduría con la que vivía y con la que enfrentaba su propio sufrimiento. Habiendo conocido al hombre en su faceta intelectual, en su servicio público y en su dolor privado, podemos ahora hacernos la pregunta final: ¿cómo logró la voz de este sabio tan humano, de un pequeño pueblo de Grecia, resonar con tanta fuerza a través de los siguientes 2000 años de historia? Plutarco murió en su amada Queronea alrededor del año 120, dejando tras de sí una obra monumental. Pero la historia de Plutarco no terminó con su muerte. De hecho, apenas comenzaba. La pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo logró la voz de este hombre sabio y humano resonar a través de 2 milenios? La respuesta yace en un viaje extraordinario a través de imperios, lenguas y revoluciones. Sus escritos lograron sobrevivir a la turbulenta caída del Imperio Romano gracias, en gran medida, a los eruditos del Imperio Bizantino, quienes continuaron copiando y estudiando sus textos en su griego original. Pero su verdadero impacto global comenzó mucho después, en el Renacimiento, cuando Europa redescubrió la sabiduría del mundo antiguo. El momento clave llegó en 1559, cuando un brillante humanista francés llamado Jacques Amyot publicó su traducción de las vidas paralelas al francés. La traducción de Amyot era tan elegante, clara y poderosa que se convirtió en una obra maestra de la literatura francesa por derecho propio. Por primera vez, Plutarco ya no era solo para los eruditos que leían griego, ahora podía ser leído en las cortes, en las casas y en las escuelas de toda Europa. Esta traducción cayó en manos de uno de los pensadores más originales de la época, Michel de Montaigne, el inventor del ensayo. Montaigne se obsesionó con Plutarco. Lo citaba constantemente y admitió que su propio proyecto de autoexploración a través de la escritura estaba directamente inspirado en el método de Plutarco de analizar el carácter humano. Para Montaigne, Plutarco no era un historiador, sino el maestro de nosotros los maestros. Pero la influencia más espectacular de Plutarco se daría en el teatro. Unos años después de la versión francesa, un caballero inglés llamado Sir Thomas North tradujo la obra de Amyot al inglés. Y este libro se convirtió en la fuente principal para el más grande dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare. Shakespeare, que no leía griego, devoró el Plutarco de North. Y encontró en él no solo argumentos para sus obras, sino personajes complejos, diálogos vibrantes y escenas enteras. La deuda de Shakespeare con Plutarco es inmensa. Sus grandes tragedias romanas, como Julio César, Antonio y Cleopatra y Coriolano, no son solo basadas en Plutarco, son, en muchos pasajes, una dramatización casi literal de su prosa. La famosa y poética descripción de la llegada de Cleopatra en su barca es una adaptación directa de la narración de Plutarco.
Los profundos dilemas morales del personaje de Bruto en Julio César están sacados directamente del análisis que hace Plutarco sobre él. Shakespeare encontró en Plutarco el material perfecto, personajes históricos que ya eran, en sí mismos, figuras trágicas llenas de contradicciones psicológicas. Con el paso de los siglos, la influencia de Plutarco no hizo más que crecer. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, se convirtió en una lectura esencial para los filósofos y los revolucionarios. Jean-Jacques Rousseau, uno de los pensadores más influyentes de la época, lo llamaba el gran Plutarco y lo leía constantemente, viendo en sus héroes griegos y romanos el modelo de la virtud cívica que él quería para la sociedad moderna. Esta admiración se trasladó al Nuevo Mundo. Los padres fundadores de los Estados Unidos, hombres como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, estaban profundamente educados en los clásicos. Para ellos, las vidas paralelas eran un manual de política y moral. Vieron en los héroes de la República Romana, como Catón, Cicerón y Bruto, los arquetipos del ciudadano virtuoso y del patriota que ellos aspiraban a ser mientras construían su nueva nación. De igual manera, al otro lado del océano, los líderes de la Revolución Francesa arengaban a las multitudes citando los ejemplos de Esparta y Roma que habían aprendido en las páginas de Plutarco. Incluso Napoleón Bonaparte, que se veía a sí mismo como un personaje histórico a la altura de los antiguos, era un ávido lector de Plutarco, modelando su propia ambición en las vidas de Alejandro y César que había estudiado desde niño. Es asombroso pensarlo, las reflexiones de un sabio tranquilo, escritas en un pequeño pueblo de la Grecia romana, terminaron por dar forma a la imaginación de los hombres que cambiarían el mundo. Plutarco no solo escribió sobre la historia. En cierto modo, proporcionó el guión y el reparto de personajes para los grandes dramas de la historia futura. Su influencia en los gigantes del pasado está bien documentada. Pero, ¿qué hay de nosotros? En un mundo tan diferente al suyo, ¿qué puede decirle todavía Plutarco a una persona del siglo XXI? La increíble influencia de Plutarco en los gigantes del pasado es innegable. Pero, ¿qué queda para nosotros? En nuestro mundo de Internet, de redes sociales y de un flujo constante de información, ¿qué nos puede enseñar un sabio que vivió hace 2000 años? La respuesta es, quizás más que nunca. Vivimos en una era de superficialidad. Estamos constantemente bombardeados por noticias, titulares y opiniones que cambian a cada minuto. Juzgamos a las figuras públicas por un tuit, por una foto o por un fragmento de video sacado de contexto. El método de Plutarco es el antídoto perfecto contra esta superficialidad. Él nos enseña a mirar más allá de la ruidosa superficie de los eventos y a buscar las verdades más profundas y silenciosas del carácter. Nos entrena para ser lectores más pacientes y jueces más compasivos, no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Seguimos debatiendo sobre qué cualidades hacen a un buen líder. Las vidas paralelas de Plutarco son, en esencia, la clase magistral más larga y detallada sobre el liderazgo que jamás se haya escrito. Durante 2 milenios, su obra ha sido un manual para príncipes, presidentes y directores ejecutivos. Nos muestra, a través de decenas de ejemplos, cómo la integridad, la empatía, la autodisciplina y la humildad son fundamentales para el verdadero liderazgo, y cómo la arrogancia, la crueldad y la falta de control conducen inevitablemente al desastre. Las lecciones de Plutarco sobre el poder son eternas. Además, en una época obsesionada con la autoayuda y el desarrollo personal, Plutarco se revela como el guía original. Sus obras, tanto las vidas como la moralia, ofrecen un marco increíblemente rico para el autoexamen y la mejora del carácter. Su mensaje central, que la verdadera felicidad no proviene del éxito externo, la fama o la riqueza, sino de la virtud interna y la tranquilidad del alma. Es un poderoso recordatorio en nuestra sociedad a menudo materialista. Pero quizás el regalo más grande que nos ofrece Plutarco es el de la conexión humana. Al leer sus biografías, las figuras de la historia dejan de ser nombres en una página para convertirse en personas. Personas que amaron,
que odiaron, que tuvieron grandes esperanzas y miedos terribles, que cometieron errores estúpidos y que, a veces, se elevaron a una grandeza inspiradora. Plutarco nos demuestra que, a pesar de las enormes diferencias en tecnología y costumbres, la naturaleza humana no ha cambiado. Las luchas internas de un general romano de hace 2 milenios son, en esencia, las mismas luchas que enfrentamos nosotros en nuestras propias vidas. Su obra nos recuerda nuestra humanidad compartida a través del tiempo. Plutarco fue muchas cosas, un orgulloso griego y un leal ciudadano romano, un devoto sacerdote y un filósofo racional, un esposo y padre cariñoso, y, por encima de todo, un profundo humanista. Un hombre que creía que la mejor manera de entender el mundo era entender a las personas que lo habitan, y que el estudio de la vida de los demás es la mejor herramienta para aprender a vivir la nuestra. Su voz, serena y sabia, ha atravesado los siglos, no porque hablara de emperadores y reyes, sino porque hablaba del corazón humano. Gracias por acompañarnos en este largo viaje a través de la vida y la obra de Plutarco. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia. Si les ha interesado este relato, estamos seguros de que también disfrutarán de nuestros otros videos sobre las grandes figuras que, como Plutarco, dejaron su huella en la historia y cuyas ideas siguen resonando hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros episodios. Hasta la próxima.